tal? Feliz domingo en la noche, aquí en Facebook Live, prometido es deuda, para platicar con ustedes de temas que transforman vidas. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Yo les platico que me leí un libro hoy, me leí otro libro ayer y estoy como muy contenta por todo este proyecto que va avanzando, la verdad es que bastante bien y está transformando vidas y está cambiando al mundo, creando un mundo mejor. Ese es de lo único que se trata. El tema de hoy es trascendental porque realmente todos tenemos miedos. El tema de hoy es el miedo. Muchísimas personas me pidieron, ¿no?, que hablara sobre el miedo. El miedo. ¿Cuáles son tus miedos? Eckhart Tolle, que es mi maestro espiritual favorito, en algún momento dijo que si nosotros nos alejábamos así, desde el espacio y viéramos el planeta Tierra, podríamos definirlo como el planeta del miedo. Planet Fear, así es como él le decía. Y a mí me dejó ese pensando mucho. Porque en vez de ser un planeta en que en realidad tenemos absolutamente todo, como humanos no hemos sabido aprovecharlo, porque vivimos, en vez de vivir desde el amor, vivimos desde el miedo. Todos tenemos miedos. Y cuando vemos el planeta Tierra y lo caótico que es hoy en día, entonces podemos decir que la acumulación de miedo individual crea la acumulación de miedo colectivo y por eso vemos un planeta que pareciera que no tiene sentido hoy en día. Pero el chiste sí es trabajar de uno hacia afuera, ¿no? Tú trabajar primero en tus miedos. ¿De dónde viene el miedo? Si nos regresamos miles y miles y miles de años, cuando el ser humano empezó su evolución y éramos recolectores y éramos cazadores, entonces el Dios o el universo nos dio un mecanismo de supervivencia que es el miedo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces pues había muchos peligros y entonces teníamos que tener un mecanismo inmediato para salvarnos, si no íbamos a morir. Y ese es el medio. Por ejemplo, cuando venía un león, un mamut o lo que fuera, entonces en vez de enfrentarte, pues huías, ¿no? Y hoy en día también nos sirve como mecanismo de supervivencia. Por ejemplo, cuando estamos cerca de un abismo, pues nos hace darnos 2 pasos para atrás, ¿no? El miedo. Para eso funciona, para eso sirve el miedo. Nada más para eso. Pero jamás fue pensado para que viviéramos todo el tiempo en miedo. Que fuera un miedo crónico, que todo el tiempo hay muchas personas que viven con miedo constante, le tienen miedo a absolutamente todo. ¿Y qué hace el miedo? Acuérdense que si somos energía y si todo el tiempo estamos pensando y sintiendo cosas basadas en el miedo, sentimientos en el miedo, pensamientos basados en el miedo, vamos a enfermar. Nuestra mente crea, al momento de pensar cosas a las que les tenemos miedo, ¿se acuerdan? Crea químicos que se van a todo el cuerpo y entonces tenemos sentimientos basados, enraizados en el miedo. Así es como funciona el ser humano. Por eso es bien importante identificar tus pensamientos y ver cuáles están basados en el miedo. Y de ahí vienen, podríamos decir, el 90% de las enfermedades. Si todo el tiempo nuestro cuerpo está generando químicos destructivos, negativos, tóxicos, entonces llega un momento donde nuestras células ya no aguantan, se colapsan y empiezan las enfermedades. Así es como funciona esto. ¿Ok? Entonces yo te pregunto ahorita, toma lápiz y papel y vamos a hacer un análisis, o cuando tengas un poquito más de tiempo, haz un análisis sobre tus miedos. ¿Qué te da miedo? Piensa en algunas cosas. Por ejemplo, podría ser como, me da miedo no ser aceptado. Me da miedo perder todo lo que tengo. Me da miedo cambiarme de trabajo. Me da miedo que me muerda un perro. Me da miedo la inseguridad de este país o me da miedo que me asalten. ¿Cuáles son tus miedos? Lo primero que hay que hacer es identificarlos. Si no te das cuenta de cuáles son tus miedos, ¿qué crees? Van a regir tu vida y ni cuenta te vas a dar. Hay que darse cuenta cuáles son tus miedos, cuáles son tus patrones de pensamiento, tus creencias, además erróneas. Acuérdense, los miedos no son reales. Solamente existen acá adentro. ¿Cómo puede ser que una misma situación a una persona le dé miedo y a otra no? Eso quiere decir que el miedo solamente existe acá adentro, en tu mente, que no es real, que es una ilusión. Entonces, si no te das cuenta de cuáles son tus miedos,
entonces van a controlar tu vida y no hay nada que hacer. ¿Qué hacen los miedos? Nos paralizan, nos bloquean, nos limitan el movimiento, nos enferman, no nos dejan cumplir nuestros sueños, son completamente destructivos. Solamente que sea para el caso que les comenté al principio, ¿no? Que sea como un mecanismo de supervivencia. Pero si no, no tienen ningún otro sentido y no son saludables. Lovecraft, que es un escritor famoso por sus cuentos y novelas de terror, dice que el ser humano a lo que más le tiene miedo es a la incertidumbre. Y yo estoy de acuerdo con eso. Al ser humano le causa mucha ansiedad, mucha depresión, no saber lo que va a pasar. Los estudios científicos también dicen que hay 4 tipos de miedos principales en el ser humano, y se los voy a platicar. Uno es a la soledad, otro es a la carencia, otro es a la enfermedad, y el último, que creen, a la mayoría de las personas le tienen miedo, es a la muerte. Pero, ¿por qué le tienen miedo? Porque no tienen y no tenemos bien claro qué significan estos términos. El fin de semana pasado hablábamos de la soledad, que en realidad nunca estamos solos, que solamente es una creación mental, que si tú no sabes estar conmigo y no sabes ver el universo y el mundo desde un plano mucho más completo y a distancia y algo integral, entonces vas a sufrir al quedarte solo. La enfermedad, acuérdate, si tú crees que vas a enfermar y tú crees que vas a enfermar y le tienes pavor a la enfermedad y crees que nunca te vas a sanar, entonces atraes más de lo mismo. Atraes exactamente a lo que le tienes miedo, eso es lo que vas a vivir. Entonces, mucha atención con eso. A la carencia, en realidad somos infinitamente abundantes todo desde el punto de vista espiritual. Tenemos en cada instante justo exactamente aquello que necesitamos para nuestra evolución. Entonces, si mañana pierdes, acuérdense, no somos ni nuestras cosas materiales, ni tampoco somos lo que hacemos. Si tú estás basando tu valía como ser humano en tus cosas materiales, en tu cuenta bancaria, entonces tienes un grave problema en el ser, en que no sabes absolutamente para nada quién eres. Entonces tienes otro tipo de problema que resolver. O también muchas veces tenemos miedo a lo que no vamos a lograr, ¿no? A, por ejemplo, empezar un nuevo negocio, a cambiarnos de relación, a cambiarnos de país. Tenemos mucho miedo y entonces nos quedamos en nuestra zona de confort. En la zona de confort no crece nada. Se hace una vida totalmente aburrida y en la que no tiene ningún sentido estar. Entonces, zona de confort pareciera algo muy cómodo, pero en realidad hay que estarse arriesgando. Para conseguir cosas padres, buenas en la vida, hay que arriesgarse. Y la última, a la que la mayoría de los seres humanos, o por lo menos en Occidente le tenemos pavor, es a la muerte. Y la muerte no existe. Claro, nuestro cuerpo físico va a morir, pero de acuerdo a la física cuántica y a todos los libros que he leído, mientras más creamos que tengamos apego a lo físico y a lo material, entonces sí, por supuesto que vas a sufrir. Pero la muerte no existe. La vida, nosotros no somos nuestro cuerpo, ni somos nuestra mente. Somos mucho más que eso, somos energía. Entonces, cuando tienes esto bien claro, la vida es eterna. Acuérdate que vamos a ir seguramente a un lugar mucho mejor que este. Entonces, hay que dejar de pasar estos miedos y tener bien claro que estos conceptos no los tenemos bien definidos y hay que entenderlos para entenderlos desde otra perspectiva. Acuérdense, la soledad, la enfermedad, la carencia y la muerte. Cambia tu forma de ver estos 4 conceptos. Y en cuanto a lo que dijo Lovecraft, ¿no? Que a lo que más miedo le tenemos es a lo que no sabemos qué va a pasar. Lo único que hay que hacer es confiar en la vida. Dejar de querer tener el control de absolutamente todo. La incertidumbre es buena, qué padre. Vida, sorpréndeme. Cada día sorpréndeme con algo para mi evolución o con algo padrísimo para mi vida. Pero el ser humano, ¿no? Queremos tener el control de absolutamente todo. ¿Ok? Entonces, solamente entiende que no pasa nada. Acuérdate de una cosa que te preocupó hace muchos años. ¿Pasó algo? No. Entonces, confía en el proceso de la vida, que es perfecto. A lo mejor pasan cosas que ahorita no entiendes, pero entiende que todo es bueno para tu evolución. Entonces, el ser humano tiene 2 emociones principales, que son el amor y el miedo.
Y tú tienes el libre albedrío y siempre, siempre, siempre puedes escoger si vivir desde el miedo o desde el amor. Claro, el miedo se ramifican, las otras emociones del amor se ramifican, como por ejemplo la compasión, el perdón, la gratitud, la alegría, la bondad, la amabilidad, la amistad. Todas esas son ramificaciones del amor. Y por el otro lado tenemos el miedo. Las ramificaciones del miedo son, ve apuntando, ve viendo bajo cuáles vives tú. El mal humor, el enojo, la ira, el resentimiento, el no perdonar, los celos, la venganza, la violencia, el drama, el caos, el estrés, la depresión, la ansiedad. Todos esos son ramificaciones del miedo. Entonces, cuando una persona está siendo, por ejemplo, hostil, lo único que está pidiendo es amor. Si tú tienes ansiedad, si tú tienes depresión, si tú tienes mucho estrés, lo único que tienes que hacer es pasar tu emoción, tu atención, tu energía hacia el lado del amor. Esa es la única manera de hacerlo. ¿Y eso cómo se hace? Cambiando tu forma de pensar, cambiando tu forma de ver la vida, cambiando tu forma de actuar, tu forma de tratar a las demás personas, la forma de tratarte a ti mismo. Entonces, esas son en realidad la situación con el miedo. Entonces, ahorita que terminemos de platicar acá en el Facebook Live, haz una lista, identifica tus miedos y date cuenta que te hacen muchísimo daño, que controlan tu vida, que te paralizan, que rompen sueños, que te dejan sin moverte, que te dejan atascado, que no puedes pensar claro cuando tienes miedo, que te dejas, o sea, no ves el cuadro completo. Nada más estás viéndote a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Estás regido por el ego. Acuérdense que el ego y el miedo, híjole, son hermanitos y siempre van así pegaditos. Cuando vives desde la conciencia y desde el amor y desde viendo el cuadro completo del universo, entonces tienes una vida mucho más en paz y mucho más feliz. ¿Ok? ¿Les queda bien, bien claro todo el proceso de cómo funcionan los miedos? Úsalo a tu favor. A las cosas que le tienes miedo, eso es exactamente lo que tienes que hacer. Si te da miedo, no sé, empezar un nuevo negocio, no importa, trasciéndelo, hazlo. Claro, de manera con información para tomar nuevas, mejores decisiones. Si te da miedo cambiarte de trabajo, hazlo. Eso es lo que tienes que hacer o te vas a quedar toda la vida viviendo en un lugar, trabajando en un lugar que ni te gusta. Si estás, no sé, cambiándote de país o empezando una nueva relación, hazlo. Una de mis frases favoritas, ¿saben cuáles son? Es hazlo con miedo, pero hazlo. En algún momento, cuando yo escribí mi libro y empecé a dar talleres, me daba mucho miedo empezar a hacer talleres, muchísimo miedo. Decía, ay, no, y es que si nadie viene, y es que a lo mejor me sirvió a mí, todo esto que le estoy platicando le sirvió a Katia, pero a las otras personas no les va a servir. No sé, te cuentas una historia loca en tu cabecita. Y te la crees, eso es lo peor de todo, te la crees. Crees que no eres suficiente, crees que no mereces, crees que nadie te quiere, crees que estás solo en el mundo, crees que la vida es injusta, crees que no puedes, crees que tienes miedo. Stop, alto. Todos esos son locuras que nos contamos, no son reales. Cuestiona tus pensamientos, no son reales. Ningún pensamiento es real. Entonces, elige pensamientos saludables, positivos, creativos, de optimismo, de positividad. Tú siempre puedes elegir qué pensar. Nadie te puede obligar qué pensar. Te pueden obligar a lo mejor a otras cosas, pero qué pensar y estar acá adentro, nadie te puede obligar qué pensar. Entonces tú puedes elegir qué pensar. Entonces, en aquel entonces una amiga me dijo, ay, Katia, para nada, tú empieza a hacer talleres. Y decidí hacerlo con miedo. O sea, les juro que sentía que me estaba echando del balcón, así del abismo. Pero dije, lo voy a hacer. Algo adentro de mí me decía, ese es el camino. Ese es tu propósito de vida. Cambiar vidas, transformar vidas. Es lo que amo. Amo enseñar. Esa es mi pasión total. Entonces, los empecé a hacer. Y miren, y de ahí salió todo este proyecto. Que va cada día incrementándose, cada día más gente se inscriba a mi canal en YouTube, que está aquí arriba la dirección para que se inscriban, cada vez más gente ve mis videos, cada vez más gente me pide mi libro, cada vez más gente se inscribe a mi newsletter que reciben los sábados. Entonces está siendo un proyecto cada vez más grande.
Y lo único que me interesa ni siquiera es eso, sino es que es cambiar vidas, crear un mundo mejor. Que ese mundo que Cartol le dice que vemos desde lejos y que es el planeta del miedo, lo transformemos en el planeta del amor. Pero para eso necesitamos cambiar tú y tú y tú y tú y tú. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿les queda bien claro? No dejes que los miedos rijan tu vida. Hay un ejercicio muy fácil que puedes hacer, que son las afirmaciones. Puedes pensar todo el tiempo, ¿no? Afirmaciones transforman nuestras vidas, borran nuestro inconsciente y lo graban con nueva información mucho más saludable. Entonces puedes utilizar afirmaciones, por ejemplo, como yo soy valioso, yo no soy mi miedo, lo voy a trascender. Frases como esta, repetirlas, repetirlas, repetirlas todo el tiempo y vas a ver cómo te vas a sentir mejor y el miedo se va desvaneciendo. El miedo hay que enfrentarlo. De nada sirve hacer como que, ay, que ahí no está, no sé qué. Lo enfrentas, o sea, aquí enfrentito, pero lo voy a trascender. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, esa es la manera de trascender el miedo. Si vives con miedo, te vas a enfermar. Te lo garantizo. Hoy en la mañana estuve leyendo un libro espectacular sobre este tema. Entonces, y no es el primero. Cada vez la medicina está cambiando, ¿no? Hacia el que nuestras emociones son las que nos enferman. Nos da cáncer, nos dan todas nuestras enfermedades, al 90% son autocreadas. Ya no te creas el cuento de que, ay, me enfermé por la genética y me enfermé por el clima o por el virus. No, nada de eso. La medicina está cambiando. Tú tienes el poder de autosanarte si sabes y empiezas a controlar tus pensamientos, tu energía, tu nivel de vibración. ¿Ok? Bueno, ya nada más, gracias a los que se están conectando y los que siempre me escriben cosas súper, súper lindas y los que me promueven todo este proyecto también. ¿Qué más? Tenemos el 25 de noviembre aquí en la Ciudad de México. Voy a dar un curso que todos deberíamos de tomar. No sabemos relacionarnos. Voy a hablar sobre el amor, el apego, el enamoramiento y la codependencia, entre otros temas también, ¿no? Que sepas y aprendas a tener mayor inteligencia emocional, pero sobre todo te necesita quedar bien, bien claro la diferencia entre estos 4 conceptos. Mientras no entiendas la diferencia entre estos 4 conceptos, no te vas a poder relacionar. Y no hablo de relaciones de pareja, hablo de todo tipo de relaciones. Con tus hijos, con tus amigos, con tus papás, con tus hermanos, con colaboradores de trabajo, con todo tipo de personas, hasta con las personas que no conoces. Necesitas tener bien claro, el mundo está lleno de violencia, de drama, de caos, de divorcio, de celos, de gritos y de peleas porque no sabemos relacionarnos. Es indispensable, es crucial aprender a relacionarnos. Entonces, aquí te espero en este taller cortito, curso que voy a dar de 3 horas, el sábado 25 de noviembre. Todavía les voy a mandar como la información, pero va a ser limitado, ¿no? Con personas limitadas, porque me gustan que mis cursos sean de 1 a 1, que todo el mundo pueda preguntar todo lo que quiera. Entonces voy a hablar bien claro sobre cada uno de estos conceptos, que si no tienes bien claro qué significan tus relaciones, todas van a ser desastrosas. Pero sobre todo, ¿cuál es la relación más importante de todas? Contigo mismo. ¿Cómo te llevas tú contigo mismo? Esa es toda la diferencia. ¿Ok? Entonces, bueno, el 25 de noviembre el curso de amor, apego, codependencia y enamoramiento, desamor. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Tú las conoces? ¿Cómo te relacionas? Y bueno, ya les había dicho que hasta el 6 de diciembre va a ser la presentación de mi libro blanco. Estoy muy, muy emocionada. También acá en Santa Fe, todos están cordialmente invitados. Va a ser de 10 a 12 de la mañana. ¿Ok? Váyanlo apuntando, vayan apartando fechas. Que tengan una linda noche. Ya me voy a dormir. Olviden el miedo. Confíen en la vida. El universo no se equivoca. Dejen todos sus disque problemas, que además son autocreados, en manos de un ser superior y vivan el momento, conéctense con la vida. No pasa nada. No te tomes tan en serio, no creas que eres tan importante. En la vida no pasa nada, así hay que tomarlo como viene, como fluye, ¿ok? Que tengan una linda noche. Se pueden inscribir o suscribir a mi canal de YouTube para que cada vez que suba un video se hace el primero en conseguir todos los videos que subo, ¿ok? Y también inscríbete a mi newsletter, te puedes inscribir en mi página también.
métete. Todo lo que publico, todo va a transformar tu vida. No tengas la menor duda. Que descansen y que tengan una muy, muy bonita semana. En esta semana nos saludamos, ¿ok? Cualquier cosa, escríbanme. Y lean. Acuérdense, todos los días hay que aprender algo nuevo. Cualquier cosa, pero todos los días hay que aprender algo nuevo. Eso es lo que hace la gente exitosa, la gente saludable. No dejan jamás de aprender. Feliz noche.